Las paredes del Palacio de Buckingham han sido testigos de innumerables dramas reales, pero ninguno como este. Según se informa, el joven príncipe George, heredero al trono, se enfrentó cara a cara con la reina consorte Camilla en un momento que dejó a la familia real tambaleándose. Sus palabras fueron afiladas y directas. «Te lo advierto», dijo, señalando una rara muestra de desafío por parte del futuro rey. Mientras las tensiones hierven bajo la superficie de la monarquía, este encuentro pone de relieve las intrincadas relaciones dentro de la casa de Windsor, y las apuestas nunca han sido tan altas. El príncipe George ocupa un papel único y fundamental dentro de la familia real. Con solo 10 años, ya está siendo preparado para las inmensas responsabilidades que conlleva su futura posición como rey. Si bien la infancia de George está cuidadosamente protegida del escrutinio público, su educación en el protocolo y los deberes reales se está formando silenciosamente tras las paredes del palacio. Esta base no solo lo prepara para la corona, sino que también influye en sus relaciones con miembros clave de la familia, incluido su abuelo, el rey Carlos III, y su madrastra, la reina consorte Camilla. Desde una edad temprana, George ha estado inmerso en las tradiciones y expectativas de la vida real. Sus padres están decididos a encontrar un equilibrio entre la normalidad y la preparación, asegurándose de que George entienda su lugar único en la monarquía. Aunque su infancia puede parecer típica en muchos aspectos, George no es ajeno a los eventos formales y los deberes reales. Sus apariciones públicas junto a sus hermanos, cuidadosamente coreografiadas para las cámaras, insinúan una educación que enfatiza el respeto por la tradición mientras fomenta un sentido de individualidad. El rey Carlos III ha mostrado un interés activo en guiar a George a través de las complejidades del deber real. Los dos comparten momentos de calidez, y se dice que Carlos disfruta transmitiéndole sus pasiones por la historia y el medio ambiente. Estos intereses compartidos han ayudado a forjar un vínculo basado en el legado y la continuidad. Sin embargo, a medida que George crece, su conciencia sobre los desafíos que Carlos ha enfrentado, tanto como padre como monarca, añade una capa de complejidad a su relación. La relación entre George y Camilla, sin embargo, es marcadamente diferente. Camilla ha esculpido su papel dentro de la familia real, pero su presencia siempre ha sido un tema delicado para George. La sombra de su difunta abuela, la princesa Diana, sigue siendo una parte importante de la narrativa familiar, y está moldeando la comprensión de George sobre la historia real y las dinámicas dentro del hogar. La integración de Camilla en la familia, aunque en gran medida aceptada por el público, ha creado inevitablemente momentos de tensión, especialmente a medida que George se vuelve más consciente de las controversias del pasado. Los observadores señalan que las interacciones de George con Camilla son externamente respetuosas, pero a menudo cargadas de una formalidad reservada. Esta distancia refleja un trasfondo de incomodidad, influenciado por su creciente conocimiento de las complejidades que rodean el pasado de su familia. Aunque Camilla ha intentado cerrar esta brecha, sus esfuerzos se encuentran con una mezcla de aprecio y escepticismo silencioso por parte del joven príncipe. La posición de George en el palacio es única, no solo por su título, sino también por las dinámicas cambiantes a su alrededor. A medida que madura, se está volviendo cada vez más consciente de su papel como figura unificadora en una familia a menudo caracterizada por sus divisiones. Sus relaciones con Carlos y Camilla están moldeadas por el afecto personal, pero también por el peso de las expectativas que acompañan a su futuro como rey. Cada interacción, ya sea cálida o tensa, contribuye a su comprensión del liderazgo, la responsabilidad y el equilibrio entre el deber y la convicción personal. La creciente conciencia de George sobre estas dinámicas marca el escenario para momentos de afirmación mientras comienza a navegar por la delgada línea entre respetar la tradición y forjar su propia identidad dentro de la familia real. La tensión entre George y Camilla está arraigada en una red de complejidades históricas y familiares que continúan dando forma a su relación. Para George, el legado de su difunta abuela proyecta una larga sombra sobre las dinámicas dentro de la familia real. A medida que crece y adquiere una comprensión más clara del pasado de su familia, las narrativas en torno a la vida de Diana y el papel de Camilla en la historia real han influido sin duda en su perspectiva. La integración de Camilla en la familia real estuvo lejos de ser sencilla. Inicialmente fue vilipendiada por los medios y el público por su papel en el tumultuoso matrimonio de Carlos y Diana. Su eventual aceptación fue arduamente ganada, pero a lo largo de los años, ha trabajado para establecerse como una presencia estabilizadora en la familia real, asumiendo causas relacionadas con la violencia doméstica, la alfabetización y la salud. Su resistencia y compromiso con el deber le han ganado respeto, pero su posición sigue siendo delicada, particularmente en el contexto del legado perdurable de Diana. Para George,
La presencia de Camilla representa una yuxtaposición compleja entre el pasado y el presente. Diana, aunque falleció mucho antes de que George naciera, sigue siendo una figura significativa en su vida. Su labor humanitaria y carisma continúan resonando tanto pública como privadamente. Las historias compartidas por el príncipe William y otros miembros de la familia han pintado a Diana como una madre amorosa y una figura de inmensa compasión. Estos relatos han moldeado la percepción de George sobre ella como una parte vital de su historia familiar. A medida que George madura, ha comenzado a comprender las relaciones matizadas dentro de la familia, incluida la tensión que una vez existió entre Diana y Camilla. Aunque sus padres han trabajado para fomentar un ambiente de unidad y respeto, es inevitable que George, siendo un joven príncipe curioso y reflexivo, cuestione las dinámicas que dieron forma a la relación de sus abuelos. Esta creciente conciencia ha influido sin duda en sus interacciones con Camilla y ha creado un trasfondo de incomodidad. A pesar de esto, Camilla ha trabajado arduamente para construir puentes dentro de la familia. Su papel como reina consorte exige tanto visibilidad pública como diplomacia familiar. Se ha acercado a George y sus hermanos para asegurarse de que se sientan apoyados en sus deberes reales. Sin embargo, estos esfuerzos se ven complicados por la narrativa persistente en torno a Diana. Para George, la posición de Camilla como reina consorte puede sentirse como un desafío implícito al legado de Diana. Además, la brecha generacional entre George y Camilla añade otra capa de complejidad. George está creciendo en una época de mayor transparencia y escrutinio mediático. Su comprensión del liderazgo está moldeada por el énfasis de sus padres en la compasión y la cercanía, lo que puede contrastar con el enfoque más tradicional encarnado por Camilla. Esta divergencia en valores podría contribuir a la fricción sutil entre ellos. El enfrentamiento entre George y Camilla, aunque arraigado en dinámicas personales, es emblemático de cambios más amplios dentro de la monarquía en sí misma. Representa la lucha continua entre tradición y modernidad que ha definido a la institución en las últimas décadas. La familia real es tanto una custodia de la historia como un símbolo de continuidad, pero también debe adaptarse a las expectativas cambiantes de la sociedad. Este doble papel crea tensiones inherentes, que salieron a la superficie en el enfrentamiento de George con Camilla. Camilla, por su parte, ha sido consciente durante mucho tiempo de los desafíos que enfrenta dentro de la familia real. Entiende el peso del legado de Diana y lo ha navegado con gracia y resistencia. En su respuesta a George, Camilla fue medida pero profundamente introspectiva. Le aseguró su respeto por el legado de Diana y enfatizó que ve su papel no como un reemplazo, sino como un complemento a las tradiciones y responsabilidades de la familia. Para George, el momento marcó un paso significativo en su camino hacia el trono. Aunque aún es joven, el príncipe demostró un sentido de convicción y autoridad que insinuó al líder que está destinado a ser. Al defender lo que creía, George ofreció un raro vistazo a la voz emergente de un futuro rey, sin miedo a abordar verdades difíciles incluso dentro de los confines de la tradición real. El enfrentamiento también reveló una madurez más allá de los años de George. A pesar de su juventud, abordó la situación con claridad y propósito, impresionando a quienes fueron testigos de ello. Sus palabras, particularmente el enfático "te lo advierto", llevaron el peso de alguien que comprende la gravedad de su posición. Fue una declaración que señaló su creciente conciencia de las responsabilidades que conlleva ser un futuro rey, así como su disposición a enfrentarse a las complejidades de la historia de su familia. Este momento representa un cambio hacia una mayor apertura y autenticidad dentro de la familia real. La franqueza de George sugiere que el futuro de la monarquía no estará definido por la adhesión silenciosa a la tradición, sino por la disposición a adaptarse y comprometerse con los valores en evolución. Sus acciones destacan la importancia de fomentar el diálogo y el respeto mutuo mientras la familia real navega por las complejidades de la monarquía moderna. A medida que George continúa creciendo en su papel, momentos como este definirán su estilo de liderazgo. Su enfoque probablemente resonará con un público cada vez más interesado en la transparencia y la autenticidad. Incluso podría fortalecer la conexión de la monarquía con su pueblo, revelando cuestiones más profundas de tradición y modernidad que son centrales en la evolución continua de la familia.